Hoy vamos a seguir en nuestra serie de Romanos, unidos con Cristo, y déjeme orar para entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque nos das esta comunidad donde nosotros podemos reconocer donde hemos fallado, nuestras debilidades, pero después animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y crecer juntos. Rápidamente vemos que nuestras máscaras falsas que a veces ponemos en la vida diaria son expuestas rápidamente en nuestras vidas cuando vienen los tiempos difíciles, y por eso nosotros te anhelamos, nos aferramos hacia ti y a tu iglesia. Y Señor, pedimos que ahora nos ayudes a concentrar en lo que tienes para nosotros esta mañana. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, siempre es un placer para mí estar con ustedes, y yo no he tenido la oportunidad de conocerles. Mi nombre es Robbie y sirvo como el pastor aquí en Grace en español. Algunos de ustedes saben que hemos como familia estado fuera de vacaciones, entonces estuvo muy bueno. Fuimos al oeste de este país, fuimos a Colorado a visitar a unos amigos, y después tuvimos la oportunidad de manejar al Gran Cañón, y fue bastante impresionante. Pero uno está de vuelta rápidamente, siente que ya el año escolar ya está encima de uno, que ya la rutina todo va a volver, y todo está arrancando de nuevo. Entonces, una de las cosas que queríamos presentarles es que sí vamos a hacer eso de regeneración, que esto va a ser nuestra comunidad auténtica por esos meses y el año que viene. Entonces, en vez de los grupos de comunidad que hemos tenido, queremos que todos nuestros miembros, si te consideras como miembro de esta iglesia, queremos que ustedes puedan participar en ese programa, y también eso va a ser la manera de poder conectarse a Grace en español. Entonces, un programa que realmente quiere manifestar que somos una comunidad diferente. No es una comunidad simplemente para divertirnos y vacilar entre unos entre otros, y lo que eso está bien, pero realmente demostrar que nuestra fe es algo de vida y muerte, que lo que nosotros creemos es algo sobre lo cual nosotros podemos construir nuestra fe. Entonces, es un programa que nos ayuda a crecer y realmente nos ayuda a vivir el Evangelio, aplicar el Evangelio, aún entender el Evangelio en nuestras vidas diarias. Entonces, nosotros creemos que es necesario que, si nosotros no estamos siguiendo a Jesús, viviendo como deberíamos de vivir como seguidores de Jesús, entonces nuestras vidas en realidad son exactamente iguales que el resto del mundo, y no hay nada de diferencia en lo que estamos haciendo aquí. Entonces, quiero animarles, y obviamente, como ellos dijeron, vamos a tener más información en las semanas que vienen. Entonces, pueden ir a sus Biblias a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mientras que van ahí, como mencioné, tuvimos la oportunidad de ir al Gran Cañón. Realmente es algo impresionante. Si no han tenido la oportunidad de ir y tienen la oportunidad de ir, realmente vale la pena. Es uno de esos lugares que es tan grande que uno llega ahí y es una perspectiva tan enorme que uno no se da cuenta que es real. Parece como una pintura, algo así, hasta que uno llega al lindo y ve para abajo y no, eso es algo real. Estamos con mi sobrina, y ella tiene como 5 años, y ella no podía decir el Gran Cañón, Grand Canyon en inglés. Ella decía the big hole. Entonces, el hueco grande, el hoyo grande, eso es lo que ella llamaba eso. Y sí, es cierto. Entonces, nosotros como familia nos gusta salir y hacer caminatas. Pero aquí es diferente que allá. Aquí, para ir a ver la perspectiva muy linda desde arriba, uno va caminando desde abajo de la montaña para subir hasta allá arriba y tener toda la vista. Pero en Gran Cañón uno empieza arriba y después baja dentro del hueco grande, del hoyo grande.
Entonces nosotros encontramos una caminata allá y llegamos y dijimos, no, eso sí se puede hacer. Entonces uno empieza con la caminata y básicamente han cortado al lado de una de las paredes del Gran Cañón un camino. Y uno va caminando y es un guindo muy largo por un lado y es puro zigzag por aquí y por allá porque es súper inclinado. Las curvas son bien cerradas y es bastante difícil porque uno sabe que si voy a bajar todo eso tengo que subir todo eso de vuelta. Pero la idea es que uno puede experimentar todo el panorama, toda la vista de otra perspectiva. Es algo completamente diferente de lo que uno ve desde arriba para abajo, es diferente de abajo para arriba, y aunque fuera muy difícil y duro, igual vale la pena porque te da un entendimiento de qué es realmente lo que es una de las maravillas naturales del mundo. Y en realidad eso es lo que yo siento cuando entramos en Romanos. Tenemos los primeros 3 capítulos donde Pablo nos lleva por un camino que va hacia abajo. Porque Él entiende que si nosotros vamos a entender y poder captar, comprender realmente cuáles son las buenas noticias, tenemos que también entender cuáles son las malas noticias. Entonces llegamos al versículo 18 donde Gerson terminó la semana pasada con el versículo 17 donde estaba hablando del poder de la salvación. El Evangelio es el poder de la salvación en Cristo Jesús para nosotros, lo que nos salva, pero en vez ahora de entrar en una exposición de esas verdades maravillosas, ahora lo que Él nos va a llevar hacia unas noticias que tal vez nos asustan, noticias que son medio espantosas, donde Él empieza a hablar de la ira de Dios contra el pecado, y en realidad no toma esas buenas noticias de nuevo hasta el capítulo 3. Entonces eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos hoy, es que tenemos que bajar en el Gran Cañón para tener toda una perspectiva correcta de cuáles son las buenas noticias. Hay que entender cuáles son las malas noticias para poder apreciar cuáles son las buenas noticias. Entonces vamos a empezar con el versículo 18 y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ahora volvemos a esa primera palabra, su ira. Y yo sé que nosotros vivimos en un contexto donde a nadie le gusta hablar de la ira de Dios. Más bien muchos lo pueden tomar como algo ofensivo. Pero cuando se habla de la ira de Dios, estamos hablando de la reacción y la respuesta de Dios ante el pecado, ante la rebelión que estaba en contra de Él. Entonces se refiere al juicio justo de Dios sobre la maldad y el malvado. Entonces no es la ira de una persona emocional, no es un niño malcriado en medio de un berrinche, no es un padre reaccionando mal, enojado y gritando a sus hijos sin control. Estamos hablando de una reacción necesaria de un Dios santo ante el pecado. Entonces piénsalo más como un juez quien tiene que hacer un juicio sobre un asesinador, alguien que ha asesinado a alguien. Obviamente requiere juicio. Eso es lo que estamos hablando de la ira de Dios. Su ira es en contra del pecado, y aquí dice en contra de los mismos perversos pecadores quienes suprimen o detienen la verdad con esa perversión. Entonces, por naturaleza, nosotros no buscamos la verdad como seres humanos. Eso es lo que hace que el pecado, eso es lo que hace el pecado. Toma la verdad de Dios y lo suprime, lo detiene, lo minimiza, y Él está diciendo, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pero
dicen que no hay un Dios. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver eso, pero nosotros, la cultura de hoy, dice que no hay un Dios. Pero Él dice, pero ustedes pueden mirar alrededor. Pueden ver el cielo, pueden ver la tierra. No tiene sentido que dijeran que no hay un Dios. A mí, como dije, mi familia y yo nos gusta salir en el bosque, caminar y ver la creación. Y yo siempre estoy preguntando, hey, ¿ustedes ven a Dios aquí? ¿Ustedes ven a Dios aquí? Eso es algo maravilloso de la ciencia, de esa planta, de ese animal. Eso es Dios trabajando en eso. Por ejemplo, si tú vas caminando en el bosque y encuentras un reloj, un Rolex allá, tu primer pensamiento no es, wow, después de millones de años, eso ha aparecido aquí y todas las partes han llegado a ser perfectamente y ahora funciona justo de esa manera y ahora eso llegó por puro accidente. No, el primer pensamiento es que alguien lo perdió y aún más atrás de eso es la compañía de Rolex lo fabricó. Es obvio, si hay algo tan complejo, tan complicado, entonces tenía un diseñador. Y vemos a la naturaleza, que es mucho más complicado. Mi ojo es más complicado, tu cerebro es más complicado, cómo funcionan las plantas y el sistema de ecología, todo eso es mucho más complicado. Y nosotros decimos, no, eso fue por accidente después de millones de años. Nosotros tendemos a ver eso y quitar a Dios de la ecuación, y es justo lo que está diciendo. Hemos cambiado la verdad por una mentira. Pero lo hacemos porque cuando quitamos a Dios de ahí, entonces no tenemos que rendir cuentas a nadie. Yo puedo ser mi propio Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer porque no hay nadie en autoridad sobre mí. Pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Es cierto, ellos conocieron a Dios, o sea, a través de la creación fue revelado a ellos, a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Pablo siendo muy pastoral en esto. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Ven la creación, no quieren creer en el Dios verdadero, entonces toman y reforman la imagen de Dios en la imagen que ellos quieren. Entonces, cuando nosotros quitamos a Dios desde la ecuación de esa autoridad que está sobre nosotros, lo que eso hace es traer idolatría a nuestras vidas. Reemplazamos a Dios con algo más. Cuando hablamos de idolatría es cuando ponemos algo que no es en Dios en el lugar de Dios. Y nosotros como seres humanos, esto es lo que nosotros hacemos. Hemos cambiado nuestra adoración al Creador para adorar a la creación. Es interesante porque constantemente hoy en día, escuchando ese mensaje, porque básicamente está diciendo, ustedes han fallado a Dios y son idólatras en su corazón, pero nosotros hoy en día solo queremos escuchar, no, en realidad somos buenos. Nacemos bien y si uno sale mal es porque la sociedad lo ha formado ha formado esa maldad en uno, que el ambiente donde crecimos o nuestros papás nos hicieron eso, pero sí podemos ser personas buenas si seguimos las normas de la sociedad e intentamos ayudar unos a otros y que buscamos nuestro placer mientras que no estamos dañando a nadie, entonces estamos bien. Y obviamente yo sé que hay que afirmar y decir cosas buenas y todo eso, pero aquí estamos hablando de cuál es nuestro estado delante de Dios. Y la realidad es que Él dice que hemos rebelado en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, porque hemos visto a Dios, lo hemos visto como Dios, como creador de todo, y en vez de tratarlo como Dios, decidimos ignorarlo. No lo adoramos como deberíamos, ni le damos gracias como deberíamos.
Y en vez de esto empezamos a crear a Dios en nuestra imagen, como nosotros queremos verlo a Él, y por eso en realidad no entendemos quién es Dios y qué es lo que ha hecho. Y así nosotros pensamos que somos sabios, que Él dice en realidad estamos siendo unos necios. Yo veo eso mucho. Hace unas semanas estuve con alguien y me dice, pero Robbie, es que nunca te pase mal, nunca nada malo pasa en tu vida. Y yo estaba pensando, bueno, primero no conoce toda mi historia, pero segundo, sí, Dios ha sido muy lleno de misericordia hacia mí y mi familia. Pero tres, esa misma persona podría estar en la misma posición, solo que ha tomado decisiones muy malas. Entonces estuvo en un choque muy feo, casi pierde la pierna, porque andaba tomada. O terminó en una relación muy dañino, sale un hijo de esa relación, no están casados, y esto, lo otro, en el caso de esa persona, sí, porque no debería haber estado con esa persona. Pero eso es lo que hacemos cuando pensamos, no, yo soy el Dios de mi vida, voy a tomar esas decisiones según lo que yo quiero tomar, y después resulta cosas difíciles, estamos diciendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estás siendo necio, eso es lo que pasa. Estamos siendo necios cuando nosotros nos ponemos en la posición de Dios. Es una señal de idolatría en nuestras vidas. Y yo sé que aquí están hablando de ídolos como ciertas imágenes o cosas que ellos hacían, pero para nosotros la idolatría es cualquier cosa que nosotros ponemos, cualquier cosa que nosotros invertimos más tiempo, más energía, más recursos que en Dios mismo. Y eso puede ser aún cosas buenas. Puede ser familia, puede ser trabajo, dinero, diversión, lo que sea. Pero el punto es que si ustedes rechazan al Dios quien se ha revelado, entonces están andando en necedad. Eso es lo que está queriendo decir. Estuve con otra persona y estuve hablando con él, y él creció en la iglesia, conoce el evangelio y todo, pero ahora ha llegado el punto donde él dice, no, en realidad no sé si creo en Dios, y aún si creo en Dios, yo creo que Él no es un Dios personal, que Él no está involucrado en mi vida. Yo hablé un poco de su historia, que ha quedado un poco lastimado por algunas cosas que ha pasado en su vida. Pero 2 veces Él me dice, yo soy el amo de mi destino. Yo soy el amo de mi destino. Y ahora hay un poema famoso, yo soy el capitán de mi destino, captain of my fate. Y nosotros nos gusta pensar que nosotros somos los que estamos controlando, pero muy rápidamente solo tiene que salir afuera y tú no controlas la lluvia, no puedes controlar lo que alguien en el otro carro está haciendo, tú no puedes controlar cuando tu cuerpo decide generar algunas células cancerosas. Tú no tienes nada de control. Yo no tengo nada de control. Entonces, cuando uno dice, yo soy el amo de mi destino, suena muy bien, pero es una necedad. Ninguno tiene control sobre nada. Eso es arrogancia de nuestra parte. Entonces, él sigue. Entonces, ahora ellos, su necedad, han abandonado a Dios. Dice, entonces Dios los abandonó a ellos para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Entonces él dice, ok, ¿ustedes quieren vivir sin mí? Los voy a dejar vivir sin mí. ¿Quieren apartarse de mí? Bueno, van a ver cuáles son las consecuencias de esas acciones. Entonces, como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces cambian la verdad por una mentira y entonces entramos en un ciclo de pecado cada vez mayor. La respuesta intencional de Dios cuando nosotros vivimos en pecado es decir, ok, viven así y van a ver cuáles son las consecuencias. Y vamos a ver que el pecado sigue creciendo y llega a ser completamente en contra de la naturaleza y todo lo que Dios hizo en este mundo. Y nosotros igual decimos, está bien. Nosotros llamamos mentira
lo que es verdad y llamamos verdad que es la mentira. Entonces ahora vamos a entrar en un texto que es bien controversial, especialmente dentro de nuestro contexto y el tiempo donde vivimos. Porque Pablo va a utilizar un pecado específico como ilustración de esa descendencia o degeneración en el pecado. Entonces es un pecado que fue muy obvio, muy evidente en la cultura en ese tiempo, especialmente entre los romanos, los griegos y los judíos. Desde afuera hubiera estado diciendo, no, eso sí es malo, eso sí es malo, eso sí es malo. Entonces encontramos en el versículo 26 lo que Pablo empieza a usar como ilustración para hablar de esa descendencia en la decadencia del pecado. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora, como dije, eso es algo muy en contra de nuestra cultura hoy en día, porque tenemos una referencia a la actividad homosexual como ejemplo del pecado de la humanidad. Básicamente está diciendo, ese acto homosexual no refleja el orden original de la creación de Dios, el Creador. Entonces encontramos dos frases aquí. A una mujer rebelada en contra de la forma natural y aquí en lugar de tener relaciones sexuales normales. Entonces, vamos a hablar de eso, pero antes de decir eso quiero decir unas cosas. Primero, históricamente yo creo que la iglesia en sí no hemos manejado bien el tema de la homosexualidad y el asunto de género. No lo hemos manejado de una manera correcta. Hemos fallado, hemos alejado a muchas personas de Dios. No hemos amado a personas como deberíamos. Hemos tratado a ese pecado como algo más grande de nuestro propio pecado y vivimos como hipócritas, señalando a otros mientras que no estamos viendo dentro de nosotros. Y creo que es importante que nosotros tengamos eso en mente. Pero a la vez hay que llamar el pecado por lo que es, igual que todos los otros pecados, que el pecado es pecado. Entonces, dos asuntos que quiero subrayar en este texto. Primero, es en contra de la forma natural. O sea, no es como Dios lo creó. Entonces, como base está diciendo que Dios nos creó hombre y mujer en su imagen para vivir y ser su imagen de nuestra manera, en nuestros roles y usamos nuestros cuerpos como Él nos ha llamado a usar. Y entonces participar en una actividad homosexual es violar la intención creada a lo que nos hace seres humanos creados en la imagen de Dios. Y te puedo decir que es en contra de la forma natural porque, por esto, si yo decido o todos nosotros decidimos solo tener esas relaciones con otras personas del mismo sexo, entonces ahí se acaba la humanidad. Porque para producir y reproducir la vida humana, aunque sí tenemos algunas tecnologías hoy en día, pero igual necesitamos semilla de hombre y huevo de la mujer. Si no, no funciona. Entonces es por eso que dice que es en contra de la forma natural. Segundo, él sí lo llama pecado. Entonces, a la vez, aunque yo reconozco eso, igual hay una realidad de que hay personas que son atraídos al mismo sexo. Y yo quiero dirigirme a esas personas de una manera pastoral ahora mismo. Primero que todo, todos nosotros luchamos con pecado. Todos nosotros tenemos nuestras tentaciones. Todos nosotros tenemos nuestras tendencias. Todos nosotros tenemos nuestro pecado.
Y eso en realidad es lo que Pablo quiere decir aquí. Él está creando una categoría de inmoralidad sexual, pero en eso él no excluye todos los demás. Está construyendo un argumento mucho más grande para decir, hey, todos fallamos, todos pecamos y todos necesitamos un Salvador. Eso es lo que él quiere decir. Entonces, cuando hablamos de inmoralidad sexual, es una categoría mucho más grande que simplemente la homosexualidad. Entonces, si tú vives con tu novio o con tu novia y no están casados, cae en la misma categoría. Inmoralidad sexual. Si tú estás con una mujer, un hombre que no es tu esposo o tu esposa, caes en la misma categoría. Es más, si tú utilizas la pornografía, caes en la misma categoría. Si tú lees novelas de romance para animarte y excitarte o lo que sea, caes en la misma categoría, inmoralidad sexual. Entonces yo diría que para la mayoría de nosotros, nuestras pasiones sexuales nos han clasificado a todos en esta misma categoría. Entonces no podemos estar señalando a otros mientras que no estamos viendo hacia nosotros. Más bien significa que nosotros podemos dirigirnos hacia personas que luchan con esa atracción del mismo sexo con amor y con gracia y también con verdad, igual que tenemos que dirigirnos a nosotros mismos. Entonces nosotros todos estamos en el mismo nivel. Pero segundo, lo que está hablando aquí es la acción o la actividad homosexual. Nosotros no estamos hablando de simplemente una lucha interior o una tentación que está teniendo. Entonces tenemos personas dentro de esa iglesia que están traídos a personas del mismo sexo y ¿sabe qué? Ellos en vez de entregarse a esas pasiones, ellos deciden no rendir a eso porque quieren honrar a Dios y no practican lo que quieren hacer. Esto es lo que les hace cristianos, porque no se están dando a sus pasiones. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros señalamos a otros diciendo, ellos son así, pero nosotros en nuestras vidas tomamos mucho, comemos mucho, nos enfocamos en las cosas materiales? Entonces, demuestra cuando ellos están diciendo que yo lucho con eso, pero no actúo en eso, eso demuestra que están siguiendo a Jesús. Porque no están siguiendo, están poniendo la voluntad de Dios sobre su propia voluntad. Entonces, igual que tú y yo, que luchamos con el enojo o el chisme, o lo que sea, nosotros no perseguimos, no actuamos bajo esos deseos. Y eso es lo que demuestra que no, yo voy a poner a Dios antes de mis deseos. Es una lucha para cada uno de nosotros y todos nosotros. Entonces, pastoralmente yo les digo, no es algo para avergonzarse, es algo para confesar y compartir con otros, para que todos nosotros podemos ayudarnos unos con los otros en eso. Por eso existe la iglesia, es por eso que queremos hacer regeneración, para que todos nosotros podamos decir, yo fallo aquí, yo lucho aquí, pero no quiero hacer eso, así que yo quiero yo quiero mirar hacia Cristo y quiero que tú estés mirando hacia Cristo, y todos nosotros estamos exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros a no hacer lo que nosotros queremos hacer, porque si nosotros seguimos nuestros deseos, pasiones, que está dentro de nosotros, de una vez nos condena. ¿Me están siguiendo? Lo difícil, yo entiendo que vivimos en un mundo que dice no, todo lo que uno quiere está bien. Vivimos después de la revolución sexual donde nosotros literalmente decimos yo me defino por el tipo de relaciones sexuales que yo tengo. Literalmente eso es como nosotros nos definimos hoy en día. Pero vamos a las Escrituras y dice, es pecado y hay consecuencias. Ahora, como dije, es una ilustración de algo mucho más grande de lo que Pablo está tratando de decir. Y entonces él sigue con otra lista que tal vez en lo anterior no estamos ahí, pero en esta lista yo me imagino que nos encontramos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Entonces pensamos que Dios es tonto y Él nos entrega nuestros
nuestra tontería, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Me gusta que añada eso ahí. En toda esa lista, desobedecen a sus padres. Ok, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen y son crueles y no tienen compasión. Entonces la homosexualidad no es la única perversidad que existe. Está hablando de avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, chismes, traidores, insolentes, arrogancia. Todo lo que nosotros también participamos en cada uno de esos. Llegamos al versículo 32 y todo esto, todo lo que él ha estado hablando, dice así. ¿Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir? Pero ellos igual las hacen. Pero aún, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El pecado lleva a la muerte. Vamos a ver esto constantemente. Entonces, para resumir esa parte del capítulo, los seres humanos están en una posición para entender la verdad de Dios y lo rechazamos. Ponemos nuestros propios dioses o pecado en lugar del verdadero Dios y lo llamamos verdad, aunque es una mentira, y Dios reacciona entregándonos a las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado. Y esto nos lleva a la muerte. Eso es el punto de Pablo. Acuérdense, él quiere llevarnos por debajo para entender cuáles son las malas noticias para que podamos entender realmente qué es lo que él hizo como buenas noticias. Ahora, aquí es lo interesante. Hasta este punto, Pablo está hablando a un grupo de personas. Y esas personas, ellos van a señalar y decir, eso Pablo, amén, estamos de acuerdo contigo, porque así son los gentiles, así son los malos. Pero Pablo en realidad solo está alistando para lo que él va a decir a ellos. Entonces, a esas personas que son tan entregados a su autojusticia, que nosotros somos buenos, que nosotros tenemos razón, él sigue. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellas. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas, y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios ha sido contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, ahora ese grupo que estaba diciendo, eso Pablo, dígale, dele duro, duro. Ahora le dice, no, ustedes están en la misma posición. Ustedes no tienen ningún fundamento para juzgar a ellos, porque ustedes también están juzgando a sí mismos cuando los condenas. Ahora, hay diferentes maneras de juzgar. Uno puede juzgar comida, es evaluar. ¿Es buena comida? ¿Es mala comida? ¿O es un buen muchacho para mi hija? ¿Es un mal muchacho para mi hija? Eso es evaluar, eso está bien. Pero aquí está hablando, no, ustedes están jugando con ese corazón de condenar. Y eso solo pertenece a Dios. Eso es lo que Dios hace. Porque cuando nosotros juzgamos, cuando nos sentamos atrás y señalamos a esa persona por cómo se ve, o cómo se viste, o cómo está viviendo, y decimos, no, yo puedo arreglar el mundo por actuar correcto, decir lo correcto, o vestir lo correcto, lo que yo estoy haciendo es juzgando a otros, condenando a otros. Y muchas veces yo diría que nosotros somos muy, muy duros con otros, pero cuando nos toca a nosotros, por favor, tenga misericordia. Es algo que aún yo necesito ser recordado constantemente. ¿Cómo me voy a enojar tanto con otros cuando Dios ha tenido tanta bondad conmigo?
tanta paciencia conmigo. Y esa bondad no es para decir, oh, entonces podemos ir y pecar todo lo que queremos. Dice ahí, la bondad de Dios es para que nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, nos arrepentimos y lo seguimos a Él. Ese es el amor de Dios. Si Dios no tuviera amor para nosotros, no nos aguantaría más, simplemente nos borra de la faz de la tierra y ya no existimos, pero Él lo hace porque nos persigue en su paciencia, aun cuando nosotros seguimos rebelando en contra de Él. Él dice, ¿no te das cuenta de eso? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ahora sí estamos llegando a la parte de abajo del cañón. Nuestra terquedad nos acerca al día de juicio. Es un día real, histórico, donde vamos a ver la ira de Dios en contra de los malos, y desafortunadamente, no importa quiénes somos, nos encontramos a todos frente a Dios ese día de juicio. Él sigue hablando. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, todos. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Viene un día donde va a haber una clara línea de división entre los que buscan a Dios y los que no. Y los que buscan a Dios van a recibir su misericordia, van a seguirle con sus vidas aquí y tienen la esperanza de todo lo que Dios está haciendo. Pero los que no, lo único que les espera es juicio, como el que ha matado a otro. Lo único que les espera es juicio. Entonces aquí Pablo está diciendo, vea, no importa tu origen, tu etnia, no importa de dónde vienes, si tus papás eran creyentes, si vienes a la iglesia, si oras de vez en cuando, eso no importa. No podemos presumir de la gracia de Dios. Todos serán juzgados y van a tener que encontrarte de algún lado de esa división. Entonces él termina esa sección. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieran la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Entonces los que tenían la revelación de Dios, los que no tenían la revelación de Dios, todos han hecho mal, se van a perder. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Venir y sentarse aquí los domingos no te hace justo. Es obedecer la ley que lo que nos hace justo ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuenten con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. Nosotros no podemos pensar que estamos en una mejor posición ante Dios simplemente por quienes somos ni por lo que nosotros hemos hecho. La única esperanza que tenemos se encuentra en Cristo. Lo que Él ha hecho, lo que Él hizo por nosotros. Eso es donde nosotros encontramos nuestra seguridad y posición frente a Dios. Entonces, obviamente, yo creo que las Escrituras enseñan que el creyente está eternamente seguro en Cristo. Pero las Escrituras también enseñan que si hay una falta de preocupación, si no tomamos en serio el pecado, entonces eso es incompatible con lo que es la fe verdadera. Cuando nosotros vivimos una vida de fe, esperando con ansias ese día de salvación, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, eso da validez a nuestra conversión de antes. Pero si yo no sigo
viviendo como debería de vivir, entonces eso puede ser que no valida mi conversión. Entonces, para resumir la caminata hacia abajo, primero, la salvación está disponible solo a los que hacen el bien, los justos. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar. Pero, por el pecado, eso impide que los seres humanos hacemos el bien. Por eso, aquí está el punto. Por tanto, nadie puede salvarse haciendo el bien. Esas son las malas noticias. Entonces, no sé los trasfondos de donde ustedes vienen, si vienen de una religión donde dicen, no, si tú haces mejor, o si tú haces esas cosas, o tomas haces esos rituales, o tomas esos pasos, entonces te vas a salvar. Las escrituras dicen que no. Tú no te puedes salvar, punto. Esas son las malas noticias. Pero tenemos el resto de Romanos para ver cuáles son las buenas noticias. Donde sí, es correcto, yo no me puedo salvar, pero Cristo sí. Cristo nos salva. Algún día tú y yo vamos a tener que rendir cuentas hacia Dios, y ese día vamos a estar frente a Él, parados ante Él, y Él va a decir, ¿por qué te salvo? Y si yo digo, oh no, yo oré un par de veces, yo iba a la iglesia, eso no va a funcionar. Si yo digo, no, yo creo que yo no, aunque no merecía, que la sangre de Cristo derramado por mí en la cruz, y yo agarro esa sangre, entonces Él va a decir, entra en el descanso que te he preparado. Creo que a veces nosotros pensamos, vivir para Cristo, vivir para Dios es lo más aburrido, no puedo disfrutar nada. Estar bajo el dedo de un amo malo, no puedo expresarme a mí mismo, yo no puedo encontrar el verdadero yo en eso. Para mí, vivir para mí mismo, eso es divertido y yo soy libre y puedo hacer las cosas que quiero. Pero en realidad es el opuesto. Vivir para nosotros mismos, el pecado es un amo que nos esclaviza, nunca nos suelta y lleva a una consecuencia de mal a peor. Pero Dios ya nos da una vida fresca, confiando en Él, produce en nosotros amor y gozo y paz, lo que tanto de nosotros buscamos, y paciencia y bondad y todo el fruto del Espíritu, y es libertad de seguirlo, y en sabiduría, tomando decisiones que traen libertad a nuestras vidas y bendición a nuestras vidas y a otros. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Entonces yo no quiero esa falsa dicotomía de que, entonces tengo que vivir una vida tan aburrida ahora siguiendo a Dios. No se trata de eso. Se trata de donde yo realmente puedo reflejar cuál es la imagen de Dios en su creación, reconociendo que Él es Dios, creador sobre todo, y ayudando a otros a ver esa verdad. Pero Él lo hace. Entonces la pregunta para nosotros al terminar es, ¿de qué lado se encuentra en esa decisión? Sí hay malas noticias. ¿Vamos a dejar que eso nos deprime y decir no hay esperanza, o vamos a ver hacia Cristo donde Él dice sí hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en mí? Creo que es un reto para nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Has reconocido tu estado delante del Señor por tu pecado, que necesitas un Salvador? ¿Y has reconocido que ese Salvador es Jesucristo? ¿O vas a seguir en lo suyo, diciendo, no, ¿sabe qué? Yo voy a ignorar todas las evidencias, voy a vivir como yo quiero comer y beber, porque mañana voy a morir? Esa es la decisión. Señor, te damos gracias porque nos ayudas a ver en cuál estado nos encontramos. Nos ayudas a ver que aunque en nuestras mentes que pensamos que somos grandes, a veces somos tan pequeños, que no reconocemos todo lo que realmente el estado donde nos encontramos. Y yo pido que ahora nosotros podemos tomar ese tiempo, reflexionar en esa verdad de quién es usted y quién soy yo. ¿Quién eres como nuestro Padre, Creador? ¿Y quiénes somos nosotros como criaturas
que a menos que tú intervienes en nuestra historia y nos provees un camino de salvación, nosotros no tenemos esperanza. Pero Señor, vemos a ti, miramos a ti y ahora podemos cantar de esa esperanza que sí tenemos. Y es en tu nombre que oramos. Amén.